Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Era una tarde cualquiera, y al regresar del trabajo, noté que algo en mi calle había cambiado sutilmente. Las luces del vecindario parecían más tenues, y un frío extraño me recorrió la espalda. Caminaba con normalidad, pero de repente, al doblar una esquina que siempre conocía, apareció una avenida que no había estado allí antes. Al principio pensé que era un callejón nuevo, alguna construcción temporal que no había notado, pero la sensación era extraña. El pavimento estaba impecable, recién asfaltado, sin señales de que alguien hubiera pasado por allí en todo el día. Las farolas emitían una luz débil, amarillenta, que apenas iluminaba la acera. No había autos, ni personas, ni ningún sonido que indicara vida. Solo la avenida, extendiéndose hacia la oscuridad. Decidí caminar por ella. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, y un olor extraño, húmedo y metálico, me llegaba desde algún lugar más adelante. Miré a los lados, y las casas que conocía parecían desaparecer poco a poco, reemplazadas por edificios desconocidos, tiendas que no recordaba, luces que parpadeaban como si tuvieran vida propia. Cada vez que intentaba dar la vuelta para regresar, la avenida parecía alargarse, doblar en ángulos que no recordaba y abrir callejones imposibles. Pronto comprendí que no podía huir. Cada vez que miraba atrás, la calle que yo conocía había desaparecido. La avenida existía solo para mí, para atraparme. Intenté gritar, llamar a alguien, pero mi voz se perdía en el silencio absoluto. Solo escuchaba mis propios pasos, reflejados en el pavimento húmedo, y un murmullo lejano que no entendía del todo, como si la calle misma respirara y me llamara. Durante varias noches, intenté regresar al mismo lugar, pero la avenida aparecía solo cuando el sol se ocultaba. Durante el día, no había rastro de ella, era como si existiera en otra dimensión, esperando el momento justo para que alguien la descubriera. Cada noche que caminaba por ella, los edificios desconocidos parecían observarme, y las luces parpadeantes dibujaban sombras que se movían con voluntad propia. Una sensación constante de ser vigilada me acompañaba en cada paso. Llegué a notar detalles perturbadores, casas con ventanas que reflejaban mi cara, pero deformada, puertas que se abrían para mostrar pasillos que no llevaban a ningún lugar, y un murmullo constante, apenas audible, que repetía mi nombre una y otra vez, como si la avenida quisiera asegurarse de que yo no la olvidara. Empecé a sentir que no solo estaba caminando por un lugar desconocido, sino que estaba siendo estudiada, medida y contenida dentro de esa avenida. Ahora evito salir al anochecer, pero sé que tarde o temprano volverá a aparecer. Siento que me llama, y que si alguna vez regreso, la avenida no me dejará volver a la realidad que conocía. La oscuridad tiene su propio mapa, y yo ya estoy perdida en él, atrapada en una calle que no existía ayer, y que quizá nunca debería haber existido. Nunca pensé que una simple esquina pudiera cambiar mi vida, pero aquella noche lo hizo. Caminaba por mi barrio, como cualquier otro día, cuando llegué a una intersección que, hasta ese momento, me había parecido común. Sin embargo, algo estaba diferente. El aire se volvió más denso, el silencio se hizo absoluto, y una sensación de vacío me recorrió la columna vertebral. Vi pasar a un grupo de personas frente a mí, dos jóvenes riendo, un hombre mayor caminando con su perro, un par de niños que jugaban con una pelota. Cada uno cruzó la esquina, y en el instante exacto en que pusieron un pie del otro lado, desaparecieron. No un segundo después, no un error de visión, simplemente, se desvanecieron. El silencio se volvió más pesado. Mis ojos buscaban desesperadamente algún indicio, pero la calle estaba vacía, y los ecos de sus pasos se habían extinguido como si nunca hubieran existido. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté retroceder, pero cada vez que lo hacía, la esquina parecía cambiar de ángulo, obligándome a caminar hacia adelante. Cada luz de farola parpadeaba de manera irregular, y sombras largas y distorsionadas se proyectaban en la acera, como si estuvieran esperando que yo cruzara. Sentí que la esquina me observaba, que medía mi miedo y calculaba mi próximo movimiento. Decidí observar desde la distancia, escondiéndome tras un auto estacionado. Vi a un ciclista que se aproximaba,
cuando cruzó la esquina, su bicicleta se detuvo en el aire durante un instante y luego desapareció, dejando solo un eco tenue de campanillas. Las ventanas de las casas alrededor mostraban sombras que no pertenecían a nadie. Parecía que todo el vecindario era cómplice silencioso de ese fenómeno. La noche siguiente, volví, obligado por la necesidad de entender. Esta vez la esquina estaba vacía, pero el aire olía a metal y humedad, como si la desaparición dejara un rastro físico. Me atreví a dar un paso hacia ella, y sentí un tirón en el estómago, un frío que me atravesaba la piel hasta los huesos. La esquina parecía viva, pulsando como un corazón invisible, esperando que mi curiosidad me hiciera cruzar. Y lo hice. Un paso. Otro, y de repente, no estaba en mi calle, ni siquiera en el mismo barrio. La luz de la farola se había vuelto difusa, y el pavimento tenía grietas imposibles, que no existían la noche anterior. Todo estaba inmóvil, silencioso, excepto por el eco de mi propio corazón latiendo con violencia. Comprendí que esa esquina no solo hacía desaparecer a las personas, las retenía en un lugar fuera del tiempo, un espacio que no debía existir y que yo acababa de descubrir. Ahora evito pasar por esa intersección, pero sé que la esquina me recuerda. Cada noche, cuando camino cerca de ella, siento una presión en el pecho, una llamada silenciosa que me advierte que si vuelvo a cruzarla, quizá no haya regreso. La esquina guarda a todos los que se atrevieron a ignorarla, y me susurra, con cada sombra, con cada brisa que roza mi rostro, que el próximo podría ser yo. Siempre me han fascinado las calles antiguas de la ciudad, sus farolas gastadas, sus adoquines desgastados, los nombres de tiendas y cafés que parecían atrapados en otra época. Esa noche caminaba por un callejón que conocía desde niño, uno que estaba iluminado por una farola torcida que proyectaba sombras largas y temblorosas sobre las paredes. La ciudad estaba casi vacía, y solo el sonido lejano de un perro rompía el silencio. Pero algo en el aire me hizo detenerme. Sentí un impulso irresistible de mirar atrás. Fue un movimiento casi automático y en el instante en que lo hice, todo cambió. Los letreros de las tiendas habían mutado. La floristería que yo recordaba se había transformado en una librería antigua con ventanales opacos. La panadería mostraba un nombre que nunca había visto, escrito en letras rojas y goteantes como si la tinta estuviera viva. No era un simple cambio de cartel, era como si la calle recordara otra versión de sí misma, y me la mostrara solo a mí. Avancé un par de pasos y me detuve nuevamente. Cada vez que miraba atrás, los letreros cambiaban otra vez. Algunos mostraban frases crípticas: no mires atrás, pronto será tu turno, te estamos esperando. Intenté convencerme de que era mi imaginación, fruto de la oscuridad y del cansancio, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. Las sombras se alargaban y se torcían de formas imposibles, y cada rincón de la calle parecía moverse, respirando, observándome. Decidí seguir adelante con la vista fija al frente, intentando ignorar los cambios. Pero cuanto más caminaba, más percibía que la calle se burlaba de mí. Los adoquines parecían alargarse, los edificios giraban ligeramente y los faroles parpadeaban al ritmo de mis pasos. Cada esquina que doblaba me traía de vuelta a un lugar que no recordaba haber pasado, y los letreros continuaban cambiando con cada vistazo atrás. Uno mostraba mi nombre completo, otro reproducía un recuerdo que creía olvidado. Un tercero parecía reflejar lo que pensaba en ese mismo instante. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. La calle no era solo un espacio físico, parecía consciente, como si me estuviera estudiando, evaluando cuánto miedo podía soportar. Intenté correr, pero la perspectiva se deformaba a cada paso. La librería que antes había visto ahora estaba en la esquina opuesta, y la panadería había desaparecido, reemplazada por un edificio de ladrillos que no recordaba. Cada vez que miraba atrás, los letreros cambiaban, y yo sentía que la calle jugaba conmigo, midiendo mi obediencia y mi desesperación. En un momento vi mi reflejo en un escaparate. Pero no era exactamente mi reflejo, mis ojos estaban más grandes, mi rostro más pálido, y una sonrisa ajena se dibujaba en mi boca. Me giré aterrado, y todos los letreros mostraban ahora mensajes que parecían dirigidos solo a mí: no hay salida, nunca regresarás, ya estás aquí para siempre. Mi corazón latía con violencia y el aire olía a humedad, a metal y a tierra mojada, como si la calle respirara conmigo. Finalmente me detuve temblando y decidí no mirar atrás. El miedo era insoportable, pero al hacerlo sentí que la calle me estaba observando, midiendo mi miedo, calculando mi próxima acción.
Cada letrero parecía un ojo que me seguía, cada sombra una figura que esperaba el momento adecuado para acercarse. Comprendí que no se trataba solo de una calle que cambiaba de nombre, era un espacio consciente, un lugar que alteraba la realidad a su voluntad y que yo, por mi curiosidad, había despertado. Desde esa noche evito pasar por ese callejón. Pero cada vez que me acerco siento que la calle me recuerda, que los letreros susurran mi nombre y que las sombras todavía se retuercen con impaciencia. Sé que si algún día vuelvo a mirar atrás, los letreros cambiarán otra vez, y quizá no reconozca jamás lo que dejo atrás, ni lo que me espera al frente. Nunca olvidaré la primera vez que crucé esa intersección. Era una esquina que yo conocía bien, de esas que parecen comunes y anodinas durante el día, con semáforos, aceras desgastadas y un flujo constante de autos y bicicletas. Pero esa noche algo cambió. Desde el primer instante en que mis pies tocaron el pavimento, sentí que el mundo se había vuelto extraño, como si todos los sonidos se hubieran absorbido en el aire. Los autos comenzaron a aparecer desde las calles que convergían en el cruce. Al principio pensé que era normal, tráfico nocturno, luces de faros reflejándose en los charcos de lluvia. Pero pronto noté que no había ruido alguno, no rugía el motor, no chirriaban los frenos, no se escuchaban los neumáticos sobre el asfalto mojado. Era como si los autos flotaran en silencio, como si la gravedad misma se hubiera debilitado. Me detuve en medio del cruce y el miedo empezó a crecer dentro de mí. Cada vehículo parecía consciente de mi presencia, pasaban a centímetros de mis pies, con luces que reflejaban mi propio rostro en la carrocería, y aún así no emitían sonido alguno. Podía ver los detalles más pequeños, los dedos del conductor agarrando el volante, la respiración contenida de alguien dentro, pero ninguna de esas acciones producía el más mínimo ruido. Intenté avanzar, pero la sensación de irrealidad me paralizaba. Las luces de los semáforos parpadeaban de manera irregular, y cada vez que un auto pasaba, el tiempo parecía ralentizarse a mi alrededor. Observé un taxi que cruzó frente a mí. Su sombra se alargaba sobre el pavimento, pero el sonido habitual de los motores y claxon estaba completamente ausente. Fue entonces cuando noté algo peor. No solo los autos eran silenciosos, sino que tampoco proyectaban sombra sobre mí. Mi cuerpo parecía transparente frente a su paso. Sentí un frío repentino, un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. El cruce se transformó en un espacio extraño y peligroso, donde la lógica del mundo ya no aplicaba. Miré a mi alrededor y vi que los edificios parecían moverse imperceptiblemente, como si respiraran. Las luces de los escaparates parpadeaban al ritmo de mis pasos, y una sensación de que alguien, o algo, me observaba desde la oscuridad me envolvió. Cada auto que cruzaba el cruce parecía medir mi miedo. Intenté correr, pero mis pies se sentían pegajosos al pavimento, y cada paso que daba parecía repetirse con un eco que no podía escuchar, un retardo invisible que distorsionaba la realidad. El cruce, que había sido tan familiar, ahora estaba vivo, y yo era su preso. Finalmente decidí esperar a que el silencio terminara, que la intersección recuperara su normalidad, pero nada cambió. Los autos seguían pasando, flotando silenciosos, indiferentes a mi presencia, y sentí que el mundo entero había quedado atrapado en una burbuja extraña donde yo era el único que sufría las leyes de lo imposible. Cuando por fin llegué al otro lado, me giré y vi que nada era igual. La calle que debía seguir existía, pero el cruce parecía extenderse hacia la oscuridad, más largo, más profundo, como si invitara a cualquiera que se atreviera a cruzarlo a perderse para siempre. Desde esa noche evito ese cruce, pero sé que sigue allí, y que cualquier noche al pasar por él, los autos volverán a flotar sin hacer ruido, observándome en silencio, recordándome que algunas calles no existen para que las transites, sino para atraparte en su silencio eterno. Esa noche, regresaba a casa tarde, cansada y con la mente nublada por el trabajo. Había una ruta más corta que solía evitar de día, un callejón estrecho, flanqueado por paredes cubiertas de grafitis y carteles desgastados. Pero el cansancio me venció, y decidí tomarlo. Desde el primer paso, sentí que algo no estaba bien. El callejón estaba oscuro, iluminado solo por una farola intermitente que parecía parpadear al compás de mis pasos. El aire olía extraño, a humedad y a algo metálico, y el silencio era absoluto. Ni un solo ruido de la ciudad llegaba hasta allí, ni coches, ni perros, ni voces lejanas. Era como si el callejón existiera fuera del tiempo y del espacio. Al avanzar, vi algo que me heló la sangre. Frente a mí,
flotando a la altura de mis ojos, aparecieron pequeñas luces que formaban símbolos. Cada símbolo parecía un punto de decisión, un atajo a la izquierda, uno al centro, otro a la derecha. Al mirar más de cerca, leí los nombres de los destinos, escritos con una caligrafía que parecía viva: el lugar donde perdiste a alguien, el recuerdo que quisiste olvidar, el sitio donde tu miedo más profundo te espera. Mi primer impulso fue retroceder, pero mis pies no respondían, era como si el callejón me sujetara, obligándome a seguir. Con un nudo en el estómago, avancé hacia el atajo central. Tan pronto lo hice, sentí que el callejón cambiaba a mi alrededor, las paredes se estrecharon, los grafitis se movían y parecían observarme, y el suelo vibraba levemente, como latiendo. Cada paso me llevaba más profundo a un lugar que conocía solo en pesadillas. Vi calles que había creído olvidadas, edificios destruidos y puertas que jamás había abierto en la realidad, pero que ahora estaban justo frente a mí. Intenté girar y volver al callejón original, pero el camino que había recorrido ya no existía. Era como si el callejón hubiera decidido mostrarme su verdadero rostro, y yo era su invitado involuntario. Las paredes comenzaron a susurrar, y las voces parecían imitaciones de personas que había perdido o lastimado en mi vida. Una puerta se abrió y me mostró un salón vacío, con mis propios recuerdos desordenados sobre las mesas y las sillas. Otra puerta reflejaba escenas que no quería recordar, errores que nunca cometí y oportunidades que nunca tuve. Cada atajo que elegía me llevaba más lejos de la realidad, hacia lugares que no debía ver, hacia un laberinto de mis propios miedos y remordimientos. Finalmente, comprendí que no se trataba de un simple callejón, era un lugar consciente, que ofrecía caminos solo para probarme, para atraerme hacia lo que más temía. Mi corazón latía con fuerza, y la respiración se me hacía imposible. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La sensación de desesperanza era total, cada paso hacia adelante parecía alejarme más de todo lo que conocía. Cuando finalmente logré salir, no reconocí la calle que me rodeaba. Todo estaba diferente, los edificios parecían desconocidos, las luces más tenues, y un silencio pesado cubría la ciudad. Supe en ese instante que el callejón seguía allí, invisible a los ojos de los demás, esperando a la siguiente persona que creyera encontrar un atajo, hacia un lugar que no debería existir. Desde entonces, nunca más camino sola por atajos. Sé que algunos callejones no están hechos para acortar distancias, sino para enseñarte que, a veces, el camino más corto es también el más peligroso.